Hoy día tenemos en Nairobi oficinas de todas las multinacionales. Nairobi casi se está convirtiendo en la capital de África. De hecho, todas estas multinacionales, así como los gobiernos extranjeros, le están prestando ayuda a Kenia, lo cual es muy bueno, pero esta ayuda está en realidad atada a los programas de control de la población. En prácticamente todos los proyectos hay un elemento relacionado con la población. Es más, dicho elemento a menudo recibe la mayor parte de la ayuda financiera. Tanto nos hemos convencido en Occidente de que el mundo está amenazado por el exceso de población que parecemos estar decididos a modificar la conducta de la gente de otros países a ese respecto. No obstante, la idea de que la existencia de más seres constituye una amenaza y no una ventaja es más bien reciente y en los últimos 30 años ha ganado amplia aceptación. ¿De dónde proviene este temor a la población? Mediante el estudio de la evolución de la especie, Charles Darwin se convenció de que las sociedades humanas se debilitan a medida que se civilizan más y dijo: entre los salvajes, el débil de cuerpo o mente es pronto eliminado. En cambio, nosotros los civilizados construimos asilos para los imbéciles, los tullidos y los enfermos. Nuestros médicos aplican toda su habilidad para salvar vidas hasta el último momento. De este modo, los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie. Cualquiera que haya criado animales domésticos sabe que eso tiene que ser muy lesivo a la raza humana. Las teorías de Darwin fueron acogidas con entusiasmo por su primo Francis Galton, quien basándose en ellas desarrolló la ciencia de la eugenesia, que postula que ciertas personas son de un linaje superior y que la raza puede mejorarse al cruzarla selectivamente. La cuestión que preocupó de inmediato a los eugenesistas fue cómo impedir que las razas menos aptas se cruzaran entre sí y dañaran la estirpe racial. Así comenzó el movimiento a favor del control de la natalidad. Las dos partidarias más influyentes en el control de la natalidad, Marie Stopes en Inglaterra y Margaret Sanger en los Estados Unidos, eran racistas eugenesistas cuyo interés principal no era ayudar a las madres a espaciar el nacimiento entre un hijo y otro, sino evitar los nacimientos en grupos de la sociedad que ellas consideraban indeseables. Marie Stopes escribió: la sociedad permite que el enfermo, el negligente racial, el manirroto, el retrasado mental, los más bajos y peores miembros de la comunidad produzcan miles de infantes raquíticos, torcidos e inferiores. Una gran proporción de ellos están condenados desde que nacen a ser a lo sumo solo parcialmente capaces de sostenerse. Así disminuyen los recursos de las clases superiores que tienen sentido de la responsabilidad. Como solución al problema, Stopes abogó por la esterilización de los totalmente ineptos para la paternidad debería ser una posibilidad inmediata, incluso obligatoria. Margaret Sanger, uno de cuyos lemas favoritos era control de la natalidad para lograr una raza de pura sangre, compartió las inquietudes de Stopes por los hábitos de reproducción de los que estimaba menos aptos para propagar la raza. Trazó un plan para la paz que recomendaba: aplicar una política severa y rígida de esterilización y segregación a ese grupo de la población cuya herencia sea tal que pudieran transmitir los rasgos indeseables de su prole. Destinar granjas y heredades a las personas segregadas para que sean enseñadas por instructores competentes a trabajar por el resto de sus vidas. Lo anterior fue un plano de los campos de concentración. Ni Marie Stopes ni Margaret Sanger tuvieron mucha oportunidad de lograr sus programas de esterilización en masa en las sociedades libres en que vivieron, por lo que ambas detestaron la democracia. Pero en Alemania estaba surgiendo un movimiento político que les daría a los eugenesistas la ocasión de poner en práctica sus teorías. En 1933 el partido nazi ganó el poder en Alemania. Por primera vez se elegía un partido político que utilizaba la higiene racial como programa principal de su plataforma. Hitler había escrito en Mein Kampf: aquellos que no son física y mentalmente saludables no deben perpetuar sus sufrimientos en los cuerpos de sus hijos. El Estado debe situar la raza como centro de toda vida. Si recordamos que Marie Stopes había descrito el control de la natalidad como la piedra angular en el proceso hacia la salud y la felicidad racial, se comprende el entusiasmo con que los controladores de la natalidad y los eugenesistas siguieron el progreso de los nazis.
El programa nazi escaló velozmente de la esterilización en masa de los no aptos para la paternidad a la eutanasia de los incapacitados física y mentalmente, y finalmente a los campos de concentración, donde más de 6 millones de seres considerados genéticamente inferiores fueron enviados a las cámaras de gas. Después de la guerra, cuando se supo la verdad acerca del intento de crear una raza superior, el movimiento eugenésico tuvo que hacerse clandestino y el término control de natalidad, que ya tenía connotaciones nazis, se desechó en favor de paternidad planificada y planificación familiar. Ambos grupos tenían que hallar justificación para sus actividades y la idea de que la población mundial estaba creciendo demasiado se la proporcionó. En 1952, Margaret Sanger fundó en Londres la Federación Internacional de Paternidad Planificada, IPPF, con oficinas cedidas por la Sociedad Eugenésica. Ese mismo año, John D. Rockefeller III fundó en Nueva York el Consejo de Población. Así comenzó el movimiento de control de población que tanto éxito ha tenido en convencer a la gente de que la población mundial está haciendo explosión con terribles consecuencias y de que los gobiernos deben tomar medidas para impedir que nadie tenga más de cierto número de hijos. A muchas de las personas que tienen que ver con el control de la población las motiva un deseo genuino de ayudar a la humanidad, divulgando los métodos de planificación familiar, de modo que antes de seguir debemos distinguir entre planificación familiar y control de la población.